Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas. Gracias, viceministro, por aceptar la invitación a este diálogo. El presidente de la República, en un diálogo periodístico, manifestó que la casa está en orden. No sé a qué se refiere, pero quiero preguntarle en el ámbito específico de las finanzas ecuatorianas si la casa está ya en orden. Buenas tardes, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio. Cuando hablamos de la casa está en orden, creo que hay que ver tres cosas grandes. Creo que hay una recuperación económica que avanza a paso fuerte y está en marcha, y es de la macro y de la micro, está mucho mejor. Y cuando hablamos específicamente de la casa en orden, es que las finanzas públicas están ordenadas para poder ir atendiendo todos los gastos que se necesitan, pero a su vez también la tercera cosa es que no solamente es más obras y más para la gente, pero también hemos ido ahorrando muchísimo en deuda cara. La deuda externa en especial, pues ha bajado en los costos de financiamiento por la gestión que se ha hecho. Ahora, hablemos un poquito del dinero que entra al fisco en este momento. Hablemos de, por ejemplo, la recaudación del SRI, de acuerdo a datos oficiales del SRI, en cuanto a la recaudación de enero a marzo de este año en relación al año anterior, ha habido un incremento de un 25%. Solamente en el IVA, en el mismo periodo, ha habido un incremento del 29%. A esto se ha sumado el tema del alto precio del petróleo. Esto quiere decir que hay plata en el fisco, viceministro. Por supuesto. Yo creo que lo primero, sí, hay plata en el fisco, pero lo otro que nos está mostrando la recaudación de impuestos, y especialmente, por ejemplo, el IVA, es que hay muchísima más actividad económica. Pues el IVA es como una suerte medidor del consumo. Entonces, si uno se pone a ver eso, también podría ver, por ejemplo, cuánto han crecido las ventas de las empresas, a un ritmo de algo como 30% en el último año. El ritmo del crédito igual, 15%, digamos, y eso va hacia consumo, hacia las industrias. Y en general lo que estamos viendo es que el ritmo de recaudación comienza a llegar ya a niveles del 2019, incluso mejorando en algunos de los rubros. Uh-huh. Pero si la cosa va por buen camino, ¿cómo entender el tema de una especie de estancamiento, diría yo, en el crecimiento o más bien, en la apertura de fuentes de empleo? Es decir, el desempleo sigue alto en el Ecuador, viceministro. Por supuesto que sigue alto y creo que eso es algo que tiene que seguir mejorando, pero veamos cuántos empleos se han creado en el último año, algo como 300,000 empleos. Si uno se pone a ver, tal vez el empleo que es, digamos, de mejor calidad, aquel que es formal, ¿no es cierto? Y la parte más dura, viendo tal vez los afiliados del IES, han subido significativamente y crecen más o menos al ritmo al cual estaba creciendo la economía, 4.2% creció el año anterior. Y digamos, si se ve el otro lado, tal vez la parte informal, sigue creciendo el empleo, que falta más, por supuesto, pero la economía, como le digo, ve una recuperación robusta. Lo importante es que las empresas puedan ver hacia adelante esa recuperación fuerte y digamos, siguen vendiendo más, y eso a su vez también hace que sigan invirtiendo más, que contraten más gente. Entonces, esto es una realidad que está pasando y creo que si bien se siente en algunos sectores, en algunos un poco menos, pero creemos que a medida que pasa el tiempo se va a sentir un poco más. Ahora, hablando de las finanzas públicas y del dinero que tiene el fisco, el gobierno ecuatoriano, y esto en relación a lo que tiene que pagar, por ejemplo, hablemos de los pagos a los GATS. ¿Cómo está esto, viceministro? Porque esta ha sido una queja común de que el gobierno no les paga lo que por leyes corresponde. ¿Cómo están estos pagos? No, en realidad más bien estamos al día. El gran pago que se hace a los GATS es del modelo de equidad territorial, que es básicamente un porcentaje de lo que se recauda en petróleo y en impuestos. Y eso vamos pagando desde las primeras semanas hasta la tercera semana. La primera semana las juntas parroquiales, municipios muy pequeñitos, vamos con los medianos y de ahí terminamos con los grandes. Con eso estamos al día. Eso siempre se paga mes caído, digamos, por la base de cálculo, etcétera, es normal, ¿no es cierto? Pero adicionalmente de eso, hemos pagado 320 millones para gobiernos seccionales.
y esto es algo que se venía deudando, ¿no? Entonces, de gobiernos pasados, etcétera, pero nos pusimos y bien entramos, comenzamos a hacer un plan de pagos y eso está al día. A municipios del IVA, que también venía de algunos años, 224 millones, 120 faltan por pagar y eso también estamos haciendo un cronograma para ir pagando. El presupuesto que se asignó para los municipios, si uno compara año contra año, es 4% adicional de lo que tenía el año anterior. Entonces, en realidad sí estamos haciendo una gestión grande. Entendemos que la única forma de llegar o más bien una de las formas de llegar de forma efectiva hacia el territorio es pues a través de los municipios y ese es el apoyo que damos desde el gobierno. Claro, además porque los municipios generan también... mueven ese dinero, generan obra, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que con los organismos seccionales, usted me dice, están al día, a excepción de este tema de la reliquidación del IVA que se está haciendo un plan de pagos. ¿Así lo entendemos? La segunda parte de la reliquidación, la primera ya se pagó. Pero vea, también es importante ver, con el IES, por primera vez se va a reconocer todo el 40% de las pensiones. Estamos haciendo un plan para ver cómo ir pagando todo eso a lo largo del tiempo. ¿Cuánto significa eso y en qué tiempo se pagaría eso, viceministro? Eso vamos a ir anunciando en las siguientes semanas, pero le cuento lo que ya pagamos. 700 millones se han transferido al IES, 300 millones para proveedores privados que en una gran mayoría, algunos son de salud. 1.900 millones asignamos para infraestructura. Habíamos puesto 161 millones adicionales solamente para las carreteras en emergencia. Pero es una asignación de verdad, a veces se ven los números del año anterior, pero en realidad tuvimos que limpiar, había una suerte de plata camuflada ahí, que eran básicamente salarios y bonos. Hemos limpiado todo eso y quitando todo eso son 1.900 millones. Para seguridad, hemos puesto para Guayaquil, que es la zona más afectada, casi 12 millones de dólares. Y digamos esto considerando que hubo incluso problemas con el oleoducto a comienzos del año que nos afectaron como 300 millones. Entonces, en realidad, estamos tratando de poner todo el dinero hacia la gente, digamos, para que se pueda tener obras, para que se pueda tener mejores servicios. En la Corte Constitucional, desde hace ya, me parece, 15 días, los representantes de los maestros, representantes de la UNE, están reclamando que se pronuncie la Corte en torno a la equiparación, entre otras cosas, la equiparación salarial. De darse un pronunciamiento de la Corte Constitucional a favor de los maestros, es decir, si la Corte dice tiene que ir la equiparación salarial, ¿cuánto le costaría al Estado ecuatoriano, viceministro? Bueno, estamos hablando en las centenas de millones ahí. No me quisiera adelantar, yo creo que... Se hablaba de 400 millones, pero yo le pregunto a usted porque usted es el que maneja al menudeo las cuentas. De acuerdo, ese es el número que se ha ido viendo. Pero acuérdese que no solamente son los salarios específicos ahí, sino también hay contribuciones, etcétera, y demás que puede ser un poco más. Y yo le digo, como gobierno, nosotros siempre nos preguntamos, ¿se necesitan más profesores, por supuesto, y mejor pagados también? Al igual que médicos, al igual que policías, pero hay que ir poco a poco, porque de alguna forma, digamos, no podemos como gobierno ser irresponsables. Yo siempre digo, necesitamos tener una mano en el presente y una mano en el futuro. En la mano del presente necesitamos pagar y solventar, digamos, todas las necesidades, las urgencias, de todo lo importante, pero asimismo necesitamos cuidar las finanzas públicas para que en el futuro podamos seguir cubriendo esas necesidades. Entonces, digamos, los responsables ir haciendo las cosas de poco a poco. Hay muchas necesidades y pues lo que hay que ir haciendo es priorizando y equiparando en cómo va, digamos, la recaudación. Claro, pero en este caso específico le quiero insistir, viceministro, porque es un tema muy, muy preocupante. Hay gente que está ya, diríamos, enferma por asumir una medida de hecho extrema frente a una situación que consideran inequitativa en el país. Pero le digo, ¿ustedes tienen algún plan de contingencia? Es decir, ¿ya tienen separado por si acaso ese dinero en el caso de que la Corte se pronuncie? Siempre hay, digamos, un margen para cosas emergentes, ¿no es cierto? Porque asimismo pueden haber fenómenos naturales, pueden haber gastos imprevistos, laudos, etcétera. Eso siempre está en el presupuesto. Esperemos que no sea, digamos, una subida así acelerada. Creo que no le haría tan bien a las finanzas públicas, cuando en realidad creemos que en salud, en educación, estamos haciendo muchísimos esfuerzos. Incluso si hablamos de los mismos jubilados de educación, hemos hecho un gran esfuerzo para pagar
incluso jubilaciones del año 2014, incentivos jubilares, ¿no? Todo lo que está en el IES, eso está al día y demás, pero los incentivos jubilares que vinieron con la Constitución del 2008, teníamos obligaciones incluso que se pagaron en el 2014 en los últimos meses y nos hemos ido igualando. Entonces, hemos sido muy consecuentes con todos los sectores, especialmente salud y educación, que creo que es lo que más se refleja hacia la gente y los servicios, digamos, tal vez más importantes que hay o más delicados. Es decir, pero, como le digo, hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco. No creo que, digamos, subir 400 millones de golpe sería muy saludable para las finanzas. Claro, pero en todo caso lo que le entiendo es que el gobierno este año o el siguiente año, dentro del periodo de gobierno, van a priorizar el tema de la microeconomía, porque entiendo que la macroeconomía y sobre todo lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional en este ámbito ya se ha cumplido. Pero a mí siempre yo daba un poco daba clases y la micro, digamos, sumada, ¿no es cierto?, en diferentes sectores, da la macro. Entonces no hay cómo hablar de la macroeconomía saludable y la microeconomía mal. Entonces, digamos, uno no puede hablar de que existe un buen crecimiento sin hablar de que hubo un crecimiento en consumo, en inversión, en exportaciones y en importaciones. Digamos, el gobierno es solamente una parte de la economía, pero acuérdese que usted tiene varios actores, ¿no es cierto? Las empresas, las personas y el gobierno, que de alguna forma es la menor parte. El 60% de la economía es consumo, 2/3 de la economía son consumo. Entonces, digamos, es difícil conciliar esa idea de que la macro está bien y la micro está mal. No puede haber eso. Claro. Bueno, yo le preguntaba esto, viceministro, porque todavía se ve la realidad de la gente que no tiene empleo, de la gente que está tratando de salir adelante frente a una situación muy difícil. Hay productos de primera necesidad que están subiendo de precio. Bueno, esa es una realidad que se vive a diario y eso es lo que entiende el común de los ciudadanos en las calles. No entiende mucho de la macroeconomía, sino entiende de su día a día, de su bolsillo. Y eso está bien, y eso es correcto. Pero, digamos, siempre hay que ver de dónde se parte. Y acuérdese, digamos, hace un año, el tener el nivel de actividad que se tenía ahorita era imposible pensar. Y no es la realidad que pasa en todos los países. Ahora usted me ha hablado de inflación, creo que es importante ver el acierto que tuvo el gobierno. Si uno se pone a ver y se va a la gasolinera y uno compara entre la gasolina super y la gasolina extra, creo que ahí, por ejemplo, ha sido una muy buena política pública para aguantar un poco el costo de la vida. Hay muchísima inflación en todo el mundo, en toda la región. Toda la región promedia más de 2 dígitos de inflación. Nosotros estamos todavía con una inflación baja, ¿no es cierto?, alrededor del 3%. Incluso si usted ve en países desarrollados, Estados Unidos, con inflación más alta en los últimos 40 años, y alguien puede decir, bueno, allá se gana más dinero y demás. Es verdad, pero, digamos, los productos se traen acá. Claro. ¿Cierto? Hay muchas cosas importadas de la región, de países desarrollados, y sin embargo la inflación está relativamente baja. Una cuestión final, viceministro. El pago, o más bien la devolución del IVA a los adultos mayores, personas con discapacidad, ¿se está cumpliendo dentro de los periodos? Entiendo que hay un plazo establecido para esta devolución. Entiendo que el SRI está instrumentando todas esas devoluciones tal y como se había reglamentado. Pero no es el SRI, pero no es el ministerio el que maneja esas cuentas. El SRI es el que ejecuta, ¿no es cierto? El Ministerio de Finanzas lo que hace es asignar los recursos y, digamos, obtener algunos recursos de algunos lugares para poder hacer que todo el Estado funcione cubriendo las necesidades de los ciudadanos. Muy bien, gracias viceministro por acompañarnos. Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas. Gracias por este diálogo. Hacemos una pausa en Telerama Noticias. Ya volvemos con más.